Levantemos nuestras manos a lo alto y vamos a preparar nuestro corazón y nuestro espíritu. Mire, las enseñanzas son para ponerlas por obra. Nada es mágico. Jesús enseñó muchas cosas para moverse en lo sobrenatural. Pero si yo no busco entrar en lo sobrenatural, ¿cómo puedo comprender si es verdad o es mentira esta realidad? Lo sobrenatural acompaña a la palabra. Lo sobrenatural acompaña a la predicación. Aleluya. Al final voy a hacer algo. No lo voy a hacer ahorita porque ya comenzamos. Estamos en vivo y queremos pues no interrumpir lo que queremos, lo que es la particularidad de la predicación. Amén, pues sentarse. Gracias le damos a Dios porque mire, tenemos la bendición de escuchar palabra de Dios. Otros se fueron a la condenación eterna y no tienen palabra de Dios. Queremos que usted abra su Biblia y esperamos que todos pronto tengan su Biblia. Estamos vendiendo Biblias también por allí, los muchachos están vendiendo Biblias, para que todos tengan la palabra en la mano. Porque en los días de Jesús la palabra simbolizaba el pan. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer, no le dijo denle palabra, sino denle comida, porque lo que querían era comida. Amén. Aleluya, Jesús. ¿Sabe? La iglesia es la institución más reconocida en toda la tierra, por toda la humanidad de siglos. Y de hecho la palabra iglesia sirve para ponerle nombre a una congregación, llámese de determinada manera. Lo que quiero enseñar es que la iglesia no es un local, no es lo que sale por las cámaras. La iglesia es una institución espiritual no humana, dirigida por hombres ciertamente, pero que fueron convocados, tienen un llamado sobre sus vidas. Porque nadie funda una iglesia simplemente porque quiera. Porque muchos habrán fundado muchas iglesias, créanme que sí. Pero si Dios no los llamó, jamás podrán darle cobertura espiritual a nadie. Ahora, las enseñanzas de Jesús están dentro de las escrituras. Ahí se nos dice quién es el fundador de la iglesia, quién es o cuál es su propósito por el cual fue establecida. Ahora, importante que durante los muchos siglos ha existido una controversia de que la iglesia católica es la verdadera iglesia, lo cual es incorrecto, porque el fundador de la iglesia se llama Jesucristo. Es el que da inicio, por allá cerca del año 50, un poco antes, con su resurrección. Ahí da inicio el día de Pentecostés, la iglesia de Jesucristo. Entonces, también la iglesia tradicional ha dicho que ellos heredaron el ministerio del apóstol Pedro, lo cual es antibíblico e incorrecto, porque la hermenéutica bíblica es muy clara. Y además, como tercera herejía, sustentan que el Papa es vicario de Jesucristo, lo cual coloca a Jesús en desventaja, porque coloca al Papa en la cruz hace 2024 años y coloca a Jesús por allá en el 350 después de Cristo. Entonces, la hermenéutica bíblica es muy clara. Ahora, más allá de todas estas controversias que pueden ser discutidas teológicamente, por eso se estudia teología sistemática, hay una realidad sine qua non: la infalibilidad de las escrituras, las cuales
dan testimonio claro de lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Sí, eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos tenían la revelación. Lo vemos a través de la historia, a través de los concilios como Nicea, Hipona, Trento. Grandes hombres de Dios, eruditos, establecieron el canon de las Escrituras. Ahora, hoy vamos a ver algo en el Evangelio de Mateo. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 13 al verso 16. Y dice la bendita palabra del Señor lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mas él dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta teológica hoy: ¿quién dice usted que es Jesucristo en su vida? ¿Qué ha hecho Él en su vida a lo largo de los años, desde que usted se convirtió y viene a una iglesia evangélica? ¿Quién dice usted? Jesús le pregunta a usted hoy: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué represento en tu vida? Ahora, voy a ponerle un poco de contexto histórico. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Cuando yo tengo un contexto histórico, porque Dios tiene un propósito, él comienza este versículo diciendo: viniendo Jesús a la región de Cesarea, y establece un principio para la iglesia, y escoge un lugar extraordinario, Cesarea de Filipo. Ahora, ¿qué es eso? Usted dirá: yo no conozco qué es eso, pastor. No se preocupe. Esto era un lugar oscuro y pagano. Era un sitio de brujería. En los tiempos del Antiguo Testamento, allí habían edificado un altar al dios cananeo Baal. Luego los griegos edificaron un templo al dios Pan. Al dios Pan, el dios de la naturaleza, el dios de la fertilidad y la sexualidad masculina, la cual hoy está siendo atacada muy fuertemente, porque ahora quieren establecer una nueva masculinidad. Y llamaron a aquel sitio Panías, ciudad de pan. Lo que quiero entrar en el contexto para que sepa por qué Jesús dice las palabras que le dice a Pedro. Ahora, este falso dios Pan es el más horrible de los dioses de la mitología griega, con cuernos de cabra en la cabeza, cascos de cabra en lugar de pie, y el cuerpo recubierto de piel de cabra. Ahora, las palabras de Jesús, cuando vamos al contexto, que le dice a Pedro luego: y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Lo voy a meter en el contexto de Cesarea de Filipo. Y ahí usted va a entender por qué Jesús escoge ese lugar para establecer este tremendo y poderoso mensaje de las Escrituras. Ahora, allí había un lugar llamado Puertas del Infierno, o las Puertas del Hades, en Cesarea de Filipo. Allí durante todos los años, en una festividad, agarraban personas, las tiraban de cabeza, mujeres, niños, como sacrificios humanos, los tiraban por esa peña. Yo podría ponerle la fotografía, pero no es esa la idea. Es un lugar histórico, todavía se llama las Puertas del Hades. Y allí se acometían atrocidades, sacrificios humanos, vírgenes eran entregadas al dios Pan para buscar su favor. Ahora, no es casualidad que Jesús haya escogido el lugar llamado Puertas del Hades o Puertas del Infierno,
Y allí es donde el apóstol Pedro recibe una de las revelaciones más poderosas del Nuevo Testamento. Jesús está diciendo: oye, muchachos, discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Pues ya sé lo que la gente dice de mí. Aquí hay muchas personas que tienen un concepto de mi persona. Usted no me conoce. A lo mejor me juzgan mal, porque usted no sabe porque soy pastor, porque existe este ministerio. Muchos me juzgan a la ligera por cosas que hablo con gente que usted no conoce, porque muchos contextualizan sus vidas con lo que yo tengo, con un equipo de hombres y mujeres que trabajan conmigo. Jesús le está diciendo: discípulos, apóstoles, díganme, ¿qué piensan ustedes de mí? Yo pudiera preguntarle a mis pastores hoy, a mis líderes, ¿qué piensan, qué opinan ustedes de mí? Porque el ministerio que Dios me ha puesto en mis manos y de mi esposa no se consigue en una caja de asa, como decimos los venezolanos, ni por sorteo, ni en una feria. Es por un llamado que tiene más de 40 años, que requiere pagar un precio, que requiere tener experiencia con aquel que te llamó. Y que tú no vas a revalidar la experiencia ministerial con personas que no entienden nada de lo que es un ministerio. Las palabras de Jesús crean un marco donde el cielo y la tierra se alinean a la revelación que recibe el apóstol Pedro. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús todavía no había revelado toda su identidad, aunque la Biblia dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿por qué Jesús está preguntando: ¿quién dices tú? Y tú, y tú, ¿qué soy yo? Ustedes son mis apóstoles. Ustedes son gente que yo he llamado, los he equipado, los he preparado, le di sentido a su vida y un propósito. Entonces, ¿quién dices tú? Ustedes, ¿quién soy yo? Es una interesante pregunta, porque todos los que me están mirando ahorita tal vez no tienen una clara definición de lo que es el Dios de la Biblia, ni por qué un hombre o una mujer somos llamados a fundar ministerios, y por qué hombres y mujeres sufrimos el escarnio de la Grey cuando nos dicen cosas y hablan a nuestras espaldas y cuestionan nuestra autoridad y las decisiones que tomamos. Porque nosotros como pastor, o cualquier pastor, no va a darle a la Grey una declaración de por qué toma una decisión. Jesús es el Hijo de Dios y representante del reino de los cielos en la tierra. Vino al mundo a establecer su reino. Por tanto, las palabras de Pedro solo revelan el propósito eterno para su venida y permanencia durante 33 años en el globo terráqueo. Mateo 16:18 añade algo interesante. En aquel lugar llamado las puertas del Hades, imagínense si podemos entender una comparación o un contraste. Jesús le está diciendo: oye, ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra mí, la iglesia, y yo te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atas en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. ¿Con qué? Con las llaves del reino de los cielos. Cuando Dios llama a alguien a un ministerio, le entrega llaves, simbolizan autoridad y poder para hacer cosas sobrenaturales. Milagros, sanidad, echar fuera demonios. Pone dones
Jesús le dijo: y yo también te digo, aparte de que me estás diciendo lo que me estás diciendo, y yo te estoy respondiendo, ahora también yo te digo. ¿Quién te lo dice? Yo, el Hijo de Dios. ¿A quién tú estás reconociendo? Te estoy diciendo que ahora tú eres Pedro. Ya no te llamas Simón, te llamas Pedro. Y sobre esta roca, sobre la declaración que estás haciendo sobre mi persona, voy a edificar mi iglesia. Cuando Dios llama a un pastor, cuando Dios llama a alguien a ejercer un ministerio, está diciéndole: sobre ti voy a fundar mi iglesia, una iglesia nueva. Voy a poner diseño nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios llama a un pastor en este tiempo, le está diciendo con una palabra profética: sobre ti voy a fundar una nueva iglesia, un nuevo ministerio, y voy a dar la autoridad. Y esta iglesia ni siquiera el diablo podrá contra ella. Esos son los ministerios de este tiempo. Cuando Dios llama a alguien, tiene el respaldo del cielo y el reconocimiento de las tinieblas. Hay mucha gente que funda iglesia, pero Dios no los llamó. Algunos me critican porque tengo cámaras, porque invento cosas. No, que eso es una visión. Aquí yo estoy predicando a través del internet, y mucha gente me ve afuera en vivo, pero simultáneamente estamos saliendo por otras plataformas en diferido. Significa que todo esto cuesta dinero. Se requiere tecnología, se requiere equipos modernos. ¿Para qué? Para llevar el evangelio más allá de mi capacidad. Más allá de estar en este lugar, puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo. Hay gente que Dios necesita que escuche una palabra. Yo no voy a hablarle a ustedes de plata ni nada de eso. Yo voy a hablarle de fe, voy a hablarle de propósito, voy a hablarle de llamado, voy a hablarle de destino. Gracias por el amén. Porque si yo no tengo esperanza de ser, simplemente vengo a ocupar una silla. Hay algunos que cuando se despiden los domingos dice: silla, nadie se va a sentar ahí. Y eso es verdad. Mira, cuando yo comencé, yo vengo de una iglesia muy grande, caben 5,000 personas ahí en esa iglesia. A mí una vez que empecé, ya me colocaron arriba, 3-4 metros arriba en el púlpito, y el pastor me ponía a orar por las naciones. Y yo empecé orando por las naciones de la tierra. Que eso deberíamos retomarlo aquí. ¿Oyeron allá? Deberíamos tener una oración por las naciones todos los domingos, a partir del próximo domingo. Y entonces yo miraba que la gente se sentaba en el mismo lugar. Y yo, ¿sabe cómo sabía el pastor? Si yo lo miraba, ¿cómo sabía el pastor que era el pastor? Que Pedro y Juan no venían ese domingo. ¿O cuántos domingos dejaron de venir? Eso me pasa a mí aquí. Yo me paro aquí y yo sé quién vino y quién no vino el domingo. Y a veces pregunto. Ayer pregunté a alguien: oye, pero esta persona tiene tiempo que no viene. Pues tengo tiempo que no la veo, pues. A veces vienen cuando hay necesidad, pero no cuando. No, hermano, no, usted tiene que venir cuando, no es cuando viene necesidad, sino cuando la cosa va buena. Y hace rato me dijeron: apóstol, las personas que usted preguntó ya vino. Yo sé que algunos me han dicho: apóstol, yo no vengo sino hasta dentro de 50 meses. Ah, no, está bien, ya yo lo sé. Ya eso está notificado espiritualmente. Entonces ya uno no está pendiente de eso. Pero el que no vino 1, 2, 3, 4 semanas, uno pregunta: ¿y qué le pasa a esta gente? Las palabras de Jesús establecen un antes y un después. Cuando tú te convertiste a Cristo, hay un antes y un después. Escúcheme bien, pastores, líderes, gente. Las palabras de Jesús establecen un antes y un después. Ya no dijo: Simón, hijo de Jonás. No, Simón Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Petros. Roca. Eres una roca, una piedrecita. Y por eso te voy a llamar Kefá. Aquí hay muchos Kefá con K. Kefá. Kefá se dice en italiano. Kefá. O sea, ¿qué haces? Pero sin K. Y sobre esta Kefá,
sobre esta roca, sobre esa piedra que tú representas, voy a fundar, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuántos Kefá habrán aquí? Que Dios están en el propósito de Dios para fundar ministerios. Ministerios llenos de gloria, de autoridad, de poder. Gente, mire, que va a tener acceso al dinero para comprar equipos tecnológicos con facilidad. Van a poder acceder a niveles del gobierno que otros no pueden acceder, porque Dios los está llamando en esta generación. ¿Usted cree que Dios necesita dinero? No. Dios necesita la finanza para los proyectos que Él pone en los corazones de hombres de Dios. Dios no trabaja con dinero, Dios trabaja con oro y plata, Dios trabaja con finanzas del reino. Con gente que se casan con la visión, oran y claman a Dios para que el hombre de Dios tenga la finanza para cumplir el propósito. Kefá. Eres una piedra insegura, una sola piedra tirada por así. Eres cambiante, eres rodante. ¿Cuánta gente hay aquí que son como Pedro, que son así? Que no se han establecido emocionalmente. Un día vienen y el otro día no vienen. Dios te está diciendo, no, en este tiempo ya hay momentos en que necesito creyentes que no anden así guachi guachi como decimos los venezolanos, sino gente que los voy a colocar no sobre un Petro, sino sobre Petra, que es la roca inconmovible de los siglos. Él se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Él. La iglesia está fundada no sobre Pedro, no sobre un Kefá, una piedra, un Petro, sino sobre una piedra angular. Pedro, tú eres Kefá. Eres simplemente una piedra que yo puedo pasar por aquí y veo muchas piedras tiradas. O sea, no eres diferente a las que están allí, pero yo tengo que mirar de dónde vinieron las piedras. Se llama Petra. Esa es la roca grande. De allí salieron esas piedras que están pequeñas. Y Pedro dice que nosotros vamos a edificar una iglesia. Somos piedras vivas, a diferencia de la piedra que simboliza Pedro, el apóstol Pedro. Piedras vivas. Tú eres Kefá. Tú eres una simple piedra que puedo tomar esta y convertirla en iglesia. Puedo tomar esta, convertirla en iglesia. O sea, ¿cuántos Pedros hay? Pero tú eres el único Pedro que está conmigo. Fuiste el único Pedro convocado por mí. A ti te digo, Pedro, sobre ti, sobre esta roca, sobre lo que tú simbolizas, voy a fundar mi iglesia, la voy a edificar. Denle un aplauso al Señor. Dios va a estar buscando a los Pedros de este tiempo, la gente transformada y cambiada con el Señor, los que reciben la revelación del cielo y pueden reconocer quién es su Señor. Dios no ha llamado a la gente a estar sentada en una silla toda la vida. Ese no es el diseño de la iglesia. La iglesia está mandada a salir fuera. Todos los que están aquí viéndome tienen la obligación de salir a evangelizar. Todos. Ese es el mandato. ¿Sabes, Pedro? Tú eres simplemente una piedra, un Petros, un Kefá. Pero sabes, dice primera de Pedro capítulo 2 versos 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuánta gente tiene que entrar, hermanos, en el orden correcto de la edificación? ¿Se llama qué? La piedra del ángulo. Esta piedra, según el profeta Isaías, es tropezadero. El que tropiece va a ser transformado. No es que va a perder una uña, no. Tropezar significa
que va a caer, va a ser confrontado con su teología, con sus creencias, con sus costumbres religiosas. Se va a escandalizar con la cruz. Eso está diciendo aquí Pedro con respecto a la roca de los siglos. Ahora, por definición, ¿qué es la roca? ¿Qué es la cabeza del ángulo? Por definición es la piedra más grande que utilizaban los constructores y se colocaba en una esquina para marcar, pues, allí los niveles de la construcción. Guiaba a los constructores. Entonces Jesús le dice: oye, Pedro, tú eres Petros, tú eres Kefá. Sobre esta roca, Petra, no te equivoques, Pedro. Lo que estoy colocando sobre ti es una palabra. Te estoy diciendo, sobre ti, tú eres simplemente una piedra pequeña tomada de la gran roca. Tienes la misma naturaleza, tienes la misma contextura, tienes toda la misma tersura. Así eres. Te contrastan con la piedra grande y eres igual. Así somos nosotros. Edificaré mi iglesia. Ahora, la palabra iglesia, imagínense que Pedro ni sus discípulos jamás habían escuchado la palabra iglesia. Oye, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es una iglesia? Muchos utilizan la palabra iglesia como local, pero que iglesias son todos los santos. Lo que va Jesús a edificar es en nuestras vidas espirituales. ¿A través de qué? Del mensaje apostólico. Efesios 2:20 habla de que Dios inventa la iglesia bajo fundamentos de apóstoles y profetas. Ellos fueron los que escribieron, redactaron la Didayá de los apóstoles, que es lo que da el principio de lo que es el Nuevo Testamento. O ya comienza en sí, pues, la era de la iglesia. ¿Acaso Pedro estaba siendo puesto en un lugar diferente a los demás apóstoles? No, Jesús nunca hizo diferencia. Simplemente estaba diciendo a sus compañeros acerca de la dimensión del llamado de Pedro. Ahora, Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señores, toda llave abre una puerta, y hay llaves que cierran la puerta. Hay puertas para entrar, puertas para salir. Estamos en un año tipificado como el año de la puerta, Dalet. Dios está diciendo: oye, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿A cuántos hombres de Dios, pastores, maestros, evangelistas, les ha entregado Dios llaves de autoridad para abrir los grandes avivamientos en las naciones? Para desatar la gloria en muchas naciones con grandes avivamientos, como Evans Roberts, por ejemplo, como John Knox, que clamaron por sus ciudades, por sus naciones, y Dios les confirió su deseo. Uno dijo: Dios, dame Inglaterra si no me muero. Y oró así, Dios le dio Inglaterra para provocar uno de los grandes avivamientos de Inglaterra. A ti te voy a dar las llaves de los reinos. Cada pastor tiene una llave. Cada pastor tiene una llave para abrir y cerrar. Lo que yo debo entender, en qué concepto y en qué contexto tengo la llave y qué voy a hacer con ella. Porque el que tiene la llave principal es el pastor de la iglesia. Es autoridad, sinónimo de autoridad. Entonces el pastor delega autoridad sobre pastores. O sea, eso habla de llaves para abrir una ciudad, abrir un municipio, abrir lugares para que espiritualmente se pueda
predicar y ser recibido el mensaje del evangelio. Entonces cada pastor que Dios me ha entregado tiene una llave. Es una autoridad delegada. ¿De quién? Porque el Señor me entregó a mí las llaves de esta iglesia. No para yo jactarme, no, eso se llama responsabilidad. Llevar a cabo todo esto que hacemos. Provocar finanzas donde no las hay. Luchar contra cosas que son incorrectas. Luchar contra la falta de paternidad, falta de familia, papá o mamá. ¿Cuántos hijos han pasado? Han sido perseguidos por los propios padres, han sido dañados por padre y madre, y vienen a la iglesia. Jesús dijo: eres Kefá, es una piedra. Dios te escogió para ser Petros sobre esta. No importa la cualidad de la piedra, si era bonita o era fea, era una piedra. Era un simbolismo, una analogía. Por eso que los nombres de los hijos son tan importantes, ponerles nombres correctos. Los nombres tienen que decir algo de tu naturaleza. Yo soy José, soy administrador de finanzas que nadie maneja. Soy como el José de la Biblia, del libro de Génesis, que maneja una economía que el mundo no maneja, y me permite hacer muchas cosas. ¿Es fácil? No, yo tengo que accionar. Dios está diciendo: Pedro, te estoy cambiando el nombre. Te estoy reconociendo con el nombre que en el cielo eres conocido. Por eso muchas veces le hemos cambiado los nombres a muchas personas para establecer lo nuevo de Dios, para que pueda accionar en el llamado que se le está entregando o revelando. Jesús le está diciendo: Pedro, estoy dando un ministerio. Nadie en la tierra tiene un ministerio como tú. Eres el primer apóstol sobre el cual estoy colocando las llaves de la iglesia, las llaves del reino. Te estoy dando una autoridad, te estoy confiando una responsabilidad. El trabajo de cada uno de nosotros como pastores es cuidar que usted espiritualmente pueda estar seguro, un vallado de protección, pero también obligarlos a crecer espiritualmente, porque Dios quiere tomar de aquí, de lo que está ahí detrás de las cámaras. Ahí están los futuros apóstoles, ahí están los futuros Pablo, los futuros Pedros, los futuros Juan, amén, aleluya, las futuras Débora. O sea, ahí están, allá atrás está la gente que Dios necesita, pero hay que capacitarlos, formarlos, porque la gente no tiene disciplina, no conoce la realidad espiritual. A ti te daré las llaves del reino. Las llaves que recibe Pedro son para cumplir una función en la tierra. Y en 2 oportunidades dice la Biblia que esto ocurrió el día de Pentecostés. Aún a pesar que los judíos habían negado a Jesús, Pentecostés, los primeros 120 eran judíos. Luego los 3000 que vienen como consecuencia de la primera predicación del apóstol Pedro, da inicio a la iglesia primitiva. Y posteriormente en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el mismo apóstol Pedro habla, ministra la palabra, se derrama el Espíritu Santo, y ahí se abre la puerta para los gentiles. Y es lo que nos permite a nosotros estar reunidos aquí en el nombre del Señor. Venir a una iglesia es mucho más allá de estar sentado. Escúcheme bien. Ustedes tienen llamado, tienen propósito. Dios los ha llamado a ustedes al ministerio, a formar parte de un equipo ministerial para llevar a esta iglesia que tiene este nombre, Unción de Libertad. ¿Para qué? Para establecer un diseño nuevo de este tiempo, porque se perdió a lo largo de los siglos. Y entonces muchos hombres colocaron a la iglesia indefensa por la espíritu religión. Dios tiene... Cuando allá en el libro de los Hechos 2 comienza el tiempo de restauración de todas las cosas, y en ese es lo que Jesús se ha retenido todavía en el cielo hasta que se han cumplido
todos estos tiempos de restauración. Dios ha restaurado desde los años 1950 hasta el año 2000. Restauró la casa apostólica de Efesios 4, 11, 12. Estamos llamados a equipar a la gente para que alcance una estatura. La iglesia debe alcanzar la estatura de un varón perfecto conforme a Cristo. Tienen que capacitarse, tienen que capacitarse. Congregarse es una cosa, pero capacitarse es otra. Las llaves del reino de los cielos. Jesús le dice a Pedro: Pedro, esto es algo que solamente tú tendrás. Pero le estableció también sobre los demás apóstoles que iban a ser parte de la gran comisión. Iban a equipar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Dios no quiere que su iglesia esté simplemente sentada allí. No, ustedes tienen que servir en el ministerio, tienen que ser equipados para la obra del ministerial. Usted no puede estar ahí sentado simplemente toda la vida, 20, 30, 40 años haciendo ¿qué? Poniéndose viejo allí en la silla. ¿Y qué pasa con tu ministerio, con tu llamado, con lo que fue escrito en el Salmo 139, verso 13? Todo lo que está escrito en el libro tuyo, en tu libro profético. ¿Qué hace con tu naturaleza profética? ¿Qué hace con el llamado de Dios? ¿Qué hace con el talento? Pues todos vamos a dar cuenta a Dios por los talentos. Todos Todos hemos recibido talento. ¿O usted cree que solamente el trabajo del pastor es edificar una iglesia? ¿Usted cree que el trabajo es solamente del pastor para que la iglesia se llene? Usted tiene que evangelizar. Usted tiene que hacer célula. Ni aún las puertas, Pedro, ni aún las puertas del infierno. ¿Dónde lo está diciendo el Señor? Allá en la región de Cesarea de Filipo, en el lugar que se llama las puertas del Hades. Y él está diciendo: Pedro, ¿tú sabes dónde estamos? En un lugar físico que se llama las puertas del Hades, las puertas del infierno. Ni aún estas puertas, si fueran literales, aún si estas puertas fueran reales, ellas no podrán contra la iglesia, porque yo voy a edificar mi iglesia. La voy a llevar a una dimensión sobrenatural. La voy a llevar a la dimensión para la cual fue establecida, porque es una iglesia espiritual, no una iglesia física llena de dogmas, que si el pantalón, que si la cuestión. No, hermano, todo aquel que se congrega y va a predicar o establecer una célula oikos en su casa tiene que tener la visión, la misión del ministerio y la enseñanza que da el apóstol de la iglesia, no la suya. Porque usted no tiene autoridad para cimentar algo que es solamente prioridad del pastor. Por eso que muchas veces la gente no crece espiritualmente, porque se dice cosas, se enseña un evangelio que no es real. Se enseña muchas cosas, pero no se enseña doctrina espiritual. Después, terminando, Jesús estableció su iglesia. Es de índole espiritual, no es un edificio. Es invisible. Y Pedro es el único apóstol que tiene las llaves del reino de los cielos, y las usó muy bien. Las tinieblas van a buscar que tu llamado, ministerio o propósito no se cumpla. Depende de usted, y esta es la exhortación de hoy. Dios está diciendo: sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre cualquiera de ustedes voy a fundar mi iglesia. La iglesia apostólica de este tiempo, la iglesia de poder, la iglesia de milagros, de sanidades, de echar fuera demonios. Ese tipo de iglesia sobrenatural, congruente con la iglesia del libro de los Hechos. La gente en la iglesia primitiva se movía. No había pastores que le dijeran qué hacer. Ellos se movían impelidos por el Espíritu Santo. El problema es que si no conocemos el Espíritu Santo, si el problema es que ni siquiera oramos todos los días, ni nos metemos en el cuartico pequeño, ¿cómo usted va a tener el poder y la autoridad para arrancar el esposo, la esposa, los hermanos, los tíos del infierno? Ahora, ¿cómo lo voy a edificar? Jesús dijo: voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo? Efesios 2:20, 21. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La revelación, postura escritural, la tienen son los apóstoles y profetas, no los pastores. Porque la didaye de los apóstoles fue escrita por apóstoles para la iglesia apostólica.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la enseñanza del ministerio apostólico? Jesucristo. No hay puntos intermedios. Biblia, señores, Biblia, 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 Biblia. Jesucristo es la roca eterna, es palabra. Usted va a ser edificado por la palabra. Usted va a enfrentar demonios por la palabra. Va a enfrentar espíritus de tormento con la palabra. Cuando viene el momento difícil, ¿qué necesita? La palabra. Tu palabra dice. Y Jesús lo dice. Díganle, y en tu nombre echaremos fuera de espíritu. Y él lo dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. No es que quedarán todos chuecos y medio lado derecho y medio lado torcido. No. Esta piedra principal del ángulo, que es Jesucristo, en quien todo el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinado, va creciendo. Por eso vamos a tener hombres y mujeres como llamados ministerios poderosos. Cuando yo comencé hace 24 años a ser pastor, terminaba una década de la restauración del ministerio del apóstol. Y nosotros manejábamos una verdad, los pastores de ese tiempo, la verdad sobre lo que era el ministerio apostólico. No se enseñaba nada de eso, no existía. Hoy ustedes saben más que nosotros, 24 años después. Saben más de lo que es un apóstol y un profeta. Y saben que cuando el profeta apunta, un apóstol dice, también fundamenta, y esto es real. Ahora, la iglesia no es una iglesia. Diga conmigo, la iglesia no es una iglesia. Diga conmigo, es la iglesia de Jesucristo. Es la institución más poderosa sobre la tierra. Y el único que la puede edificar es Jesucristo a través del Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, fue escrito por apóstoles. Hay gente que dice que no existen apóstoles hoy en día. Déjeme decirle algo. Solamente hay 12 apóstoles del Cordero. Lo dice Apocalipsis. Amén. Hay un solo apóstol, que es el de Dios, Jesucristo. Hebreos 6. Creo que Hebreo 1. Apóstol y sacerdote de nuestra fe. Y hay apóstoles del Espíritu Santo que comenzaron el libro de los Hechos. Pablo, Silas, Timoteo, y por ahí nos venimos hasta Francisco Costa, que está por aquí. Porque mi llamado apóstol no fue hecho en esta iglesia, fue hecho en una iglesia que nadie me conocía, por un apóstol que venía de otra nación. Ya Dios me venía hablando en privado del apostolado. Cuando usted está en este ministerio, usted ve que aquí funcionan los dones espirituales extraordinariamente. El cántico profético, el cántico nuevo, la adoración profética, los milagros y sanidades. El problema es que mucha gente no quiere estudiar, no quiere capacitarse. Dios necesita que de esta iglesia, este sea el diseño para que otras iglesias puedan copiar lo que es apostólico y profético. Dios necesita devolverle a la iglesia su posición sobre la roca, no sobre la tradición religiosa. Por años se manejó la iglesia bajo la unción pastoral y la visión pastoral. Con la restauración del ministerio apostólico y profético en los años 90, 80 y 90, se restaura a la iglesia su cimiento apostólico. Y a partir de allí es que estamos viendo, hoy lo podemos ver en YouTube principalmente como plataforma, que las grandes iglesias ya no cantan coritos en himnos de gloria. Ya la adoración profética fluye porque tiene que ser restaurado el tabernáculo caído de David. Comienza la impartición para nuevos apóstoles, nuevos profetas, pastores con una unción de milagros impresionante.
Estamos viendo el mover como jamás lo habíamos visto en las naciones de la tierra. Y Dios lo necesita a usted. Dígale: Dios me necesita a mí, porque lo que yo voy a hacer no lo puede hacer otro. Ay, dígalo: Dios me necesita a mí, porque nadie va a hacer lo que Dios me mandó a mí. Igual que Pedro. Es que ni se lo creen ustedes mismos. Yo no sé, no entiendo. Pedro, tú eres Kefá, eres una pequeña piedra que has caído del gran muro, de la gran roca. Aunque tienes la misma naturaleza, aunque pareces insignificante, sobre esto voy a fundar mi iglesia. Te voy a dar la capacidad sobrenatural. Te voy a impartir la revelación. Te voy a dar la autoridad y las llaves del reino. Porque a lo mejor las tinieblas se van a querer levantar contra mi iglesia, pero yo te estoy dando las llaves. Y en su momento Pedro abrió y usó y cerró y abrió los cielos desde la tierra para habilitar las palabras de Jesús y deshabilitar la autoridad de Satanás. Porque después que Jesús resucitó, Colosenses 2, 13, 14 dice que le fueron quitadas las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Fuimos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Jesús dijo: ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ti. La pregunta es, cierre sus ojos un momento. ¿Quién dice usted que es Jesús? No quién soy yo. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús? Estar sentado en una silla viendo un pastor. Aleluya, Jesús. Aunque Dios escogió a Pedro, escúcheme bien allí mientras usted está ahí meditando. A lo largo de los siglos, generación tras generación, Dios ha hecho el llamado mundial a muchos. La Biblia dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Dios no quiere que tú estés en el grupo de muchos son llamados, sino los pocos escogidos. Y Él está diciéndonos: a estos escogidos ni aún las puertas del Hades prevalecerán con la iglesia que yo voy a fundar a través de ellos. Alabado sea Dios. Cuando se nos da la llave de llevar el mensaje del evangelio, las tinieblas no pueden impedir que los que no son salvos, los que son mundanos, como dicen por allí, los que están perdidos en la droga, en el alcohol, en la desobediencia, en el pecado, como se llama el pecado, tendrán una oportunidad de que se le abran las puertas de la oscuridad y se les saque de allí. A pesar de que por siglos, después que por allá en el año 70 Tito Vespasiano sitió Jerusalén por más de un año y murieron más de 1 millón de personas. A pesar de la persecución donde muchos cristianos murieron, la respuesta de Dios fue uno de los más grandes avivamientos de la historia. Mientras más cristianos morían, más cristianos se convertían. Muchos mártires escribieron su nombre en la historia, y la historia da testimonio de ellos para nuestra vergüenza muchas veces, porque estamos dejando pasar el tiempo de vida. Cierra, mantenga tus ojos cerrados. Quiero que me veas en el mundo del espíritu. Todos los años desde que tú te convertiste a Cristo, ¿qué has hecho para Dios? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántas veces has negado a Jesucristo? Porque yo también lo negué un día, en un momento muy difícil de tribulación. Dije: que Dios ni que Dios. Allí, ¿cuántos años has perdido de tu vida cristiana porque no has tomado una decisión? Y te han pasado años y años y años y has envejecido y no pasa nada en tu vida espiritual, queriendo Dios establecer sobre ti un ministerio, un llamado, como dice el apóstol Pablo, un don espiritual, un domata espiritual. A lo largo de los siglos Dios escogió apóstoles y profetas, pastores, ministros, adoradores, servidores. ¿Qué pasa contigo? Dices que amas a Cristo, pero no haces nada por Cristo.
¿Cuánta gente se va al infierno porque todo el mundo lo que quiere es estar sentado y decir soy cristiano? Pero no, sales allá afuera a un hospital. ¿Cuántos han perdido la pasión? ¿Cuántos han perdido la pasión? ¿Cuántos dejaron a Dios atrás hace 40, 50, 10, 15, 20? ¿Cuántos años? Muchos aquí dejaron a Dios atrás y se olvidaron que Él compró por sangre nuestra salvación. Dios te está diciendo, sobre ti quiero fundar mi iglesia. Quiero darte un llamado, ministerio. Pero has cerrado tus oídos y tu corazón a mi palabra. ¿Cuántos años has perdido mientras otros han avanzado? Podemos ser criticados a muchos como nosotros. Se me critica mucho. Pero sabe, yo no me quedé donde usted se quedó. Yo no estoy en el mismo lugar de hace 40 años. Yo no estoy en el mismo lugar cuando Dios me dio una palabra profética y yo he avanzado. Mostrar el fruto. Si Dios ya me llamó a un ministerio apostólico, tienen que haber pastores que se muevan en la unción y en la autoridad y el poder. Gente con dones espirituales. Milagros. Atrévase a orar por un milagro. La iglesia ha ido creciendo a lo largo de los años. Dios trayendo renovación, trayendo revelación. Pero siempre es el Señor a través del Espíritu Santo que nos guía. ¿Cuántos mártires? Escúcheme bien. ¿Cuántos hombres y mujeres murieron en el foro romano comido por leones? ¿Cuántos murieron en la persecución de Tito Vespasiano, Diocleciano y esta gente a lo largo del siglo, a partir del año 70? ¿Cuántos dieron su vida para que usted y yo estemos aquí con un testimonio vivo? ¿Cuántos dieron su vida para que la Biblia fuera canonizada? ¿Qué precio y valor le estamos dando a la obra de resurrección de Jesucristo? Jesús le está diciendo, eres una pequeña piedra, eres un kefá, pero en mis manos te conviertes en una iglesia de poder. En mis manos te conviertes en una iglesia de poder. En mis manos te conviertes en una iglesia para conquistar. Dios está poniendo hoy en la mano de muchos la hoz para la cosecha. Dios está colocando, Dios necesita, ya está llamando a gente y para decirle, sabes, esta es la última hora. Estoy poniéndote la hoz para que metas en la cosecha. Te vas a meter en la cosecha de otros que sembraron. Aunque tú no sembraste, has sido introducido a esta cosecha. Los campos están blancos para la siega. Necesitamos gente que salga allá afuera a evangelizar. Jesús está diciendo, sobre ti, Pedro. La responsabilidad que Dios ha puesto sobre el creyente es que cumpla la gran comisión para que el hombre de Dios pueda cumplir con el propósito para el cual este ministerio existe. Este ministerio no está aquí para que usted me vea a mí o que la gente me vea por televisión. Y jamás he hecho esto para que la gente me vea por televisión. Pero es una herramienta que Dios ha puesto en mis manos y la voy a llevar a otro nivel. No tendré el dinero, pero tengo el sueño aquí en mi corazón y será realidad. Jesús llevó a Pedro allá a aquel lugar, en la región de Cesarea de Filipo, un lugar llamado las puertas del Hades, para soltarle esta palabra en medio donde se adoraba a dioses paganos que tomaban tributo de vidas humanas. ¿Cuánta gente ha sido al infierno? Porque aquí hay gente que no quiere comprometerse con Jesucristo. Vienen de una vez, cada vez cierto tiempo. Ahí como que el Señor los trae, porque no tienen compromiso. Aunque muchos mártires dieron sus vidas, Dios ha dado testimonio de su fe, que estuvo fundamentada en la roca de los siglos, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que hizo Pedro, venía del cielo. Eso cambia la historia.
La iglesia de índole espiritual, no humana y fundamentada sobre la roca Jesucristo. ¿Sabe? Jesús escogió a 12 hombres. Escúchame bien. Jesús escogió 12 hombres sin destino, sin perspectivas de futuro, quebrados económicamente, y les dijo: tú síganme, porque los voy a hacer pescadores de hombres. Los preparó, los equipó, les puso mentalidad de reino, empresarios del reino de los cielos, la empresa de ganar almas. Le dijo: hay un precio que se paga por las almas. El infierno querrá levantarse porque quiere seguir metiendo gente en el infierno. Dios necesita hombres de valor, no hombres de pacotilla. No gente que me hable a mí, me dice: estoy con usted, pastor, pero jamás caminan conmigo. Son hombres que se meten conmigo. Todo es una excusa. Dios necesita poner hombres a mi lado, como Pedro, que aunque sea como una pequeña piedra, Él la escoge y dice: esta piedra es para ti, se llama Pedro. Esta se llama Pedro. Son gente que no rechazan el llamado de Dios. Piensa que los demás apóstoles no entran en esa conversación. Los demás apóstoles no tienen, como decimos venezolanos, vela en ese entierro. Ellos no pueden decidir por Jesús. Dios necesita un ministerio de hombres que pueda ser transformado no solo en pescadores de hombres, sino en apóstoles. Para aquellos que quieren un ministerio de hombres, para que vengan conmigo a escucharme una clase. No, es para que provoquen de Dios un llamado y un ministerio. Pedro jamás se pensó que Jesús lo fuera a escoger como apóstol, y menos darle las llaves del reino de los cielos, que le pertenece a Dios. Hemos cantado una canción y la cantamos con emoción, pero no funciona. En la práctica no ha funcionado. Se quedó como una canción. Dios quiere que, escucha bien, Dios está llamando a hombres a ser pescadores de hombres. Luego los convertirá en hombres de valor. Una cosa es el valor como término de valorización de algo, ponerle precio. Y valor es la capacidad, es la cualidad de un hombre de enfrentar leones, como lo hizo Sansón, como lo hizo Gedeón. Un hombre me puede decir: apóstol, no tengo dinero. Pues yo meto la rodilla durísimo, y Dios me dijo que le iba a dar esto. Eso es un hombre de valor, y es un hombre de valor. ¿Usted cree que estamos hablando de diezmos o ofrendas? No. ¿Usted alguna vez ha visto que Jesús le pidió los diezmos a los apóstoles? ¿Lo había visto así? Jamás. ¿O le pidió los diezmos a Elías? ¿O a Josué? No. Escúcheme bien. Dios quiere hombres que se atrevan, que de verdad se atrevan. Yo acudí a un llamado y nunca he vuelto mi vida atrás. La mirada atrás, yo no vivo del pasado. Cuando Dios pone estas cosas en mi corazón, son desafíos. ¿Sabe cuándo se convierte algo en un desafío? Cuando tú lo aceptas. Mientras tú no lo aceptes, no es desafío.
Hombres de valor es aquel, como los 3 valientes de David, que pusieron su vida por su rey. Caminar a mi lado. Yo no necesito hombres con dinero, necesito hombres de valor, hombres que peleen por el llamado del ministerio, que clamen a Dios para que el propósito para el cual fui llamado a esta tierra se cumpla, para que pueda ir, pasar la puerta que se me abrió este año. Como al apóstol Pablo, se me abrió una puerta grande. Dios me abrió la puerta del Brasil, pero necesito dinero para viajar. Los pasajes, avión, todo eso cuesta dinero. Gracias por el amén. Porque usted cree que todo es gratis. O usted cree que allá afuera el pastor no come. O usted cree que uno sale afuera y la gente tiene dinero. No, hermano, $100 allá afuera son 100, no se le dan a todo el mundo. Se me abrió una puerta en el Brasil. Hay un llamado y tengo que acudir. ¿A quién dejo yo aquí cabeza del ministerio de hombres? Necesito un ministerio de hombres que funcione. Póngase de pie un momentito. Póngase de pie. Padre, tú has colocado hombres y mujeres bajo la cobertura de este ministerio para hacer de ellos hombres de valor, mujeres del reino, niños que hoy están tomando el desafío que ustedes adultos a lo mejor no quieren tomarlo. Estos niños están siendo llevados de la mano por un profeta y no están diciendo que no, ellos están aceptando el proceso de formación de carácter. No porque sean niños, no se les instruye por niños, se les instruye como ministros. Y la profeta no le tiembla la mano para hacerlos llorar cuando haya que hacerlos llorar. Que le hace pensar que un niño no es un hombre o una mujer. A ellos se les enseña la responsabilidad de estar en un altar. ¿Cuántos de ustedes nos pasan de ese lado para acá? Porque no tienen compromiso. Años han perdido muchos viniendo a la iglesia que de cuando en vez, pero sin compromiso ninguno. No voy a decir otras cosas, amor, caigo mal. ¿Cuál es tu conexión con Dios? ¿La ofrenda de vez en cuando o el diezmo de vez en cuando? Porque si eso fuese la conexión con Dios, ¿tendría algún valor? No. Hay alguien que Dios está enviando como Juan el Bautista de este tiempo a preparar el camino del Señor. Todo apunta a que esta es la última generación sobre la tierra antes que Cristo venga. Todo apunta a que esta es realmente la última generación. El llamado es urgente. Hay que despertar. Dios no me llamó a mí a tener evangélicos sentados aquí, sino hombres y mujeres del reino. Pero usted tiene que decidirse en qué quiere servir. Hay mucho trabajo en la iglesia y el principal es salir allá afuera a buscar a los perdidos. Levante su mano. Padre, he predicado esta palabra para exhortar al pueblo, enseñarles que Pedro no era mejor que los demás apóstoles, que tú no nos escoges a nosotros por méritos, por posición económica, que tú nos escoges es por tu gracia, y que pones en nuestras manos llaves de autoridad que son representativas de lo que pusiste en las manos de Pedro. Que cuando nosotros predicamos la palabra, ni aun las puertas del infierno podrá ir en contra de un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Nadie impedirá que cuando usted predica el evangelio la persona se pueda convertir de corazón. Traerlo a la iglesia y comenzar a discipularlo. No es el evangelismo, señores, no es salir a hacer evangelismo por allá afuera sin que el pastor sepa o que la iglesia se beneficie con que un alma regrese, venga aquí a la iglesia. No. Hay muchos que evangelizan, pero no viene nadie. ¿Qué testimonio puede dar en algún lado si
Las personas que se le predicó aceptó al Señor y se fue, pero nunca más conoce de Cristo, nunca viene a una iglesia. Eso se llama ser mal padre espiritual. El evangelismo se tiene que hacer para que la gente venga a esta iglesia. Usted se congrega aquí, que vengan aquí la gente. No que queden por allí tirados. No, yo me gané 20,000 personas. Pero si no se quedó en ninguna iglesia, usted perdió su trabajo. Y es un problema después para que esa persona venga verdaderamente a una conversión. Levante sus manos. Padre, oro porque el ministerio de hombres tiene que funcionar. Porque si no funciona, ¿qué hombres somos nosotros? Entonces no podremos llevar ni siquiera a nuestro hogar. Oiga, escúcheme, hombre, Dios le puso cosas a usted. Padre, gracias por cada uno de ellos. Hazles entender que la prioridad es el reino, que la prioridad es el reino de los cielos, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, que esta palabra sea tomada en cuenta. Estamos comenzando un nuevo año, queremos directrices. Estamos llamados entonces, hermano, a cumplir la gran comisión. ¿Cuántos Pedros se le agradará a Dios que acuden al llamado? No importa que seamos un kefá, una piedra pequeña, Dios la toma y la convierte en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, en un maestro. Gracias, Señor, porque un día me escogiste. Yo era como un Pedro tirado por allí. Todo el mundo pasaba por el camino y nadie me veía porque era una piedra suelta. Pero nadie conocía la naturaleza de lo que Dios había puesto en esta piedra. Tal vez soy como un Pedro que él recogió del suelo. Me preguntó quién era yo. Era él para mí. Luego me llamó al ministerio y me dio las llaves para una iglesia. Y a través de estas llaves traer ministerios a la tierra, milagros, sanidad, ese tipo de cosas. Que esto sea una reflexión bonita cuando estamos comenzando el año. Recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.